Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por el Facebook, de hermano Vilches y por mi canal de YouTube, en el con de Dios, cada para anunciar las virtudes, ya que nos llamó de las tinieblas a milagro. En esta ocasión vamos a continuar por aquí, por mi perfil de Facebook y por mi canal de YouTube, ¿verdad? Exponiendo la palabra de Dios. Esta ocasión nos toca Colosenses capítulo 1, versículos de 15 al 24. De 15 al 29. Son varios versículos, así que voy a tratar de no entenderme tanto. Pero bueno, Dios tiene control, amén. Entonces, bueno. Un breve resumen de lo que venimos viendo como Pablo, ¿verdad? Le pide a Dios, ¿verdad?, que le dé a los hermanos de Colosas sabiduría e inteligencia espiritual para que ellos puedan andar como es digno del Señor y así poder dar fruto, ¿ven? Fíjense muy bien. Lo importante que es para el cristiano, lo importante que es para el creyente tener sabiduría e inteligencia espiritual. Perdón, hermano. Ahora se ve mucho en las redes sociales, o en las iglesias, que se enfoca mucho en los dones, en las manifestaciones, en la buena lengua, en las sanidades, en los milagros, etc. Pero Pablo no le pide aquí a Dios que le dé a los hermanos Colosas los dones espirituales, como por ejemplo sanidades y hablar en lengua. No, Pablo le pide inteligencia y sabiduría espiritual para poder así conocer la voluntad de Dios y poder vivir una vida digna del llamamiento que se le ha hecho y así dar frutos. Amén. Entonces, esta petición Pablo la hace, la eleva a Dios, o esta oración Pablo la eleva a Dios a causa del buen testimonio que estaban dando los hermanos de Colosas, porque se escuchaba de la fe de estos hermanos y del amor mutuo que tenían hacia los santos. Amén. A causa de la esperanza de la vida eterna, a causa de la esperanza que ellos tenían en Cristo Jesús. Amén. Que esa esperanza la contamos en el Evangelio. Entonces, a causa de este buen comportamiento, de este buen testimonio, Pablo hace memoria de los Colosas y clama a Dios pidiéndole no el don de hablar en lengua, no el don de echar fuera demonios, no el don de interpretar la lengua, sino el sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Para que ellos puedan conocer la voluntad de Dios y así, y que esto, ¿verdad?, los lleve a ellos a vivir una vida cristiana digna del Señor y llevando fruto. Amén. Entonces, bueno, eso es un poco el resumen que voy a hacer, porque como les dije, son varios versículos. Quiero tratar de abordarlos todos. Y ustedes saben que me demoro también, y con la tos necia esta, bueno, me tardo un poco más de lo que debería. Amén. Entonces vamos a tratar, si el Señor quiere y me lo permite, de explicar este texto. ¿Ven? Vamos a leer como siempre del 15 al 20. Vamos a leer del 15 al 20, lo interpretamos, luego seguimos leyendo. ¿Ven?
Él es la imagen visible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza de la iglesia, el cual es la cabeza de la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que entonces tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Bueno, versículo 15. Él es la imagen del Dios visible. Vamos a quedarnos ahí. ¿Quién es la imagen del Dios visible? Cristo. Cristo mismo es la imagen del Dios visible. ¿Qué quiere decir? Dios es un ser incorpóreo. ¿Qué le quiero decir con incorpóreo? Que no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no lo podemos palpar en estos momentos. Con este cuerpo terrenal yo no puedo tocar a Dios ni acercarme a Él, digámoslo así, presencialmente. Es más, dice la Escritura que de sangre ni carne heredarán el reino de Dios. Yo no voy a entrar al reino de los cielos con este cuerpo. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios me lo impediría. Es decir, Dios es tan santo que si Él se llega, un ejemplo, a aparecerse a mi persona, se me aparece aquí en toda su santidad y su majestad, yo me moriría. No podía estar delante de Él con este cuerpo, ¿verdad? ¿Dónde aún mora el pecado? Porque la verdad del cristiano es que el cristiano es simultáneamente justo y pecador. Somos justificados por la justicia de Cristo, pero aún en nuestro cuerpo y en nuestros miembros mortales, lastimosamente por ahora, mora el pecado. Entonces, un Dios tan santo, que es 3 veces santo, no puede ser visto por hombres mortales con un cuerpo mortal y pecaminoso como el de nosotros. Entonces, a este Dios altísimo, santísimo, gloriosísimo, yo no puedo acceder personalmente. Tengo el acceso vetado, no puedo, no tengo la capacidad y no tengo lo que requiero, que es una justicia perfecta como la que Él tiene. Para que yo pudiera habitar donde Dios habita en estos momentos, que es en el tercer cielo, yo tendría que tener un cuerpo completamente libre de pecado y no lo tengo. Entonces ahorita yo tengo ahorita todos los hijos de Dios y todos los seres humanos tenemos ese impedimento de estar cara a cara con Dios. No podemos, ¿verdad? Porque yo soy un ser incorpóreo y Dios no puede ser visto con estos ojos ni contemplado con estos cuerpos. No puede. Porque en el momento que estemos en la presencia de Dios con este cuerpo, no desaparecemos. Es decir, la santidad de Dios naturalmente
digamos, no desintegraría, por así decirlo. Ok, y de ahí su gloria, por supuesto. Ahora, ¿cómo podemos ver a Dios? Bueno, a través de Cristo. Por eso es que Cristo es el más invisible. Porque por eso es la importancia, de la encarnación. Porque por medio de Cristo podemos contemplar a ese Dios invisible. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo soy astronauta, ¿verdad? Y yo estoy en una estación espacial. Y mi familia no puede tener ningún contacto conmigo ni mis amigos. Ni nadie cercano porque yo estoy allá en una estación espacial. Bueno, ellos para ir a la estación espacial tendrían que tomar un cohete, ponerse un traje espacial para poder ir para allá. Y mi familia no puede verme aunque quisiera. Y aunque sabe dónde estoy, no puede acceder a donde yo estoy. ¿Verdad? Ahora, si yo voy a estar, no sé, un año en la estación espacial, y yo le digo a mi familia, bueno, yo me voy, cualquier cosa que quieran conmigo, hablan con mi hijo, que él es igualito a mí, él sabe todo lo que yo sé, él conoce todo lo que yo conozco, él es tan bueno como yo en todo, pero a diferencia de mí, él sí está accesible y a él sí le pueden llegar. Entonces, Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor y Salvador, es todo lo que es Dios. Todo lo que es Dios Padre, también lo es Dios Hijo. Todo lo que el Padre es, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo sabio, todos esos atributos los comparte también el Hijo. Pero ¿qué pasa con el Hijo? Que al Hijo, como vino en carne, como se hizo hombre, como se encarnó, a Él sí lo podemos ver. A Él sí se le puede, sí podemos estar cercano a Él. Entonces el Padre, yo me voy para el espacio, yo no voy a tener contacto con mi familia, con los míos, pero yo le digo, bueno, ahí quedó mi hijo. Mi hijo es igualito a mí. Él es santo como yo, bueno como yo, justo como yo, ama como yo. Lo que tengan que hacerme saber a mí, lo que quieran que yo sepa, háganmelo saber con él. Él le puede ayudar como si fuera yo. Si Cristo es esa imagen invisible, esa imagen que podemos ver, que podemos palpar de Dios, para que entiendan, porque Cristo vino como humano, tomó sangre y carne para poder salvarnos de la condenación que merecían nuestros pecados. Amén. Entonces por eso es que Cristo es la imagen visible de Dios invisible. Porque Cristo es todo lo que es Dios, ¿verdad? Pero visiblemente. Si yo quiero ver a Dios, yo tengo que ver a la persona de Cristo. Cuando los apóstoles le preguntaron al maestro, Rabí, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Y la respuesta de Felipe fue, Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no conoces al Padre. ¿Acaso no crees que el Padre está en mí y yo estoy en Él? Y si no me crees a mí, cree a las obras que yo hago. Porque la obra que yo hago no la hago yo, sino que el Padre que pone en mí.
a Él hace las obras. Entonces, ¿qué quiso decir eso? Bueno, que conocerlo a Él, que verlo a Él, que amarlo a Él, es conocer al Padre, ver al Padre y amar al Padre. Porque todo lo que el Padre es, el Hijo es. Y todo lo que el Padre hace, el Hijo hace. Y todo lo que el Hijo vio hacer del Padre, Él lo llevó a cabo aquí en la tierra. Amén. Y todo lo que escuchó Él del Padre, Él lo habló. Entonces, por eso el ejemplo, si yo me voy para una estación espacial, yo le digo, bueno, voy por un año, pero aquí está Él me conoce a la perfección. Él sabe lo que yo haría en cualquier situación. Él sabe cuál es mi manera de obrar en cada circunstancia. Cualquier cosa que les pase, acuda a mí. Que es como si estuviera acudiendo a mí mismo. Entonces Jesús es la parte visible del Dios invisible. Jesús es aquel que nosotros no podemos divisar con nuestros ojos naturales, porque nosotros no podemos ver la esfera espiritual, porque necesitamos cuerpos espirituales para poder ver lo espiritual. ¿Amén? Pero Cristo, que es la imagen visible de Dios invisible, vino en un cuerpo terrenal. Entonces a Él sí le podemos llegar. Amén. Y por medio de Él al Padre que lo envió. Amén. Por eso dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a los que el Hijo se los dé a conocer. Amén. Entonces espero que no me haya enredado mucho ahí. Continuemos, hermano. El primogénito de toda la creación. Amén. ¿Qué quiere decir aquí con primogénito? La palabra primogénito aquí no significa el primero creado, como dicen los testigos de Jehová. Aquí significa el más importante o el más sobresaliente. Amén. El que tiene el primer lugar en importancia. Amén. Eso significa que el primogénito. No el primero creado, porque Cristo no fue creado. ¿Cómo sabemos que Cristo no fue creado? Bueno, vámonos a Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Cristo, o el Logos, que es la palabra, que también es Cristo. Entonces, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y sin nada de lo que fue hecho sería hecho. Amén. Y después dice, y después más adelante dice, y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria como el unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Así que Jesús no es un ser creado, Jesús es eterno, coeterno con el Padre, porque Él habitaba en el seno del Padre, y la palabra seno ahí es cercano, es al lado, es profunda. Él estaba profundamente, digamos, unido, entrelazado, ligado. Sí, es el sentido de cercanía, de unión, de armonía, de coinonía. El Padre lo tiene con el Hijo desde la eternidad. Amén. Entonces cuando aquí dice que el primogénito de la creación significa que es el más importante, el número uno, no tiene comparación, es
¿Me entiendes? No es que es creado, porque Cristo no es creado, Cristo es eterno. Si no dijera en el principio, el verbo fue creado. Pero cuando dice era, ya le están dando categoría de Dios a ese verbo. Ya le están dando categoría de Dios, porque el único que era, es y ha de ser es Dios. Yo Bajei, yo soy el que soy, y fuera de mí no hay Dios. Amén. Entonces cuando dice el verbo era, ya ahí con esta palabra ya están diciendo que el verbo es eterno, y por ende el único eterno es Dios, y por ende el verbo, como dice Juan, era Dios. Entonces eso es lo que le quiero explicar, porque los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ser creado, que Jesús fue la primera criatura que Dios creó. Eso es falso. Mi Señor Jesús es eterno, es coeterno con el Padre, y sus salidas son desde el principio de la eternidad hasta el fin. Amén. Entonces, cuidado con esos llamados o mal llamados testigos de Jehová. Amén. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Ok. Porque ¿por medio de quién? Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. Esto lo dice Juan también. Por él todas las cosas fueron creadas, y sin él nada de lo que fue creado sería hecho, nada de lo que fue hecho sería. Entonces, esa imagen visible de Dios, eso que nosotros sí podemos ver de Dios como hombre, que es Cristo Jesús, o aquel a que nosotros podemos ver, o esa imagen de Dios que tú como hombre y yo como hombre podemos ver de Dios en Cristo Jesús. Pero recordemos que antes que mi Señor Jesús se encarnara, antes que el verbo o la palabra de Dios fuera hecha carne, amén, él ya era con Dios, amén. Jesús siempre ha sido con Dios, amén. Él era el verbo creador de Dios. Por eso que aquí dice en el principio, cuando antes de que todas las cosas se crearan, antes que el verbo se encarnara, ya el verbo era, como le vengo diciendo. Pero era el verbo creador. ¿Cómo podemos ver? ¿A dónde podemos ver esto? El versículo dice, porque todas las cosas, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, las visibles e invisibles. Jesús, antes de manifestarse en carne, era la palabra de Dios, era el logos de Dios. Y por él fueron hechas todas las cosas, como dice Juan también, y sin él nada de lo que fue hecho sería. Amén. Y aquí dice, tanto las cosas visibles como las invisibles, es decir, tanto lo que ven nuestros ojos como lo que aún no ven, pero por fe han de ver, tanto la tierra en su plenitud, ¿verdad? Y todo lo que en ello habita, como las cosas celestiales que no podemos ver, las hizo Dios a través de su verbo creador. ¿Quién es su verbo creador? Cristo Jesús, que ya era con él desde el principio. Amén. Entonces, dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todas las categorías de ángeles, todos
todas las categorías de ángeles, toda la jerarquía angelical, todos los poderes celestiales fueron creados por Cristo. Cristo fue aquel que creó a todos los ángeles del cielo. Él le dio a todos ellos su poder, su autoridad, la función que ellos iban a llevar a cabo en el cielo. Todo eso Cristo lo hizo. En Él, en Cristo, la palabra de Dios que es Cristo y que siempre ha sido por Dios, fue la que creó todos estos seres angelicales, los serafines, los querubines, los arcángeles, los principados, las potestades. Todo eso Dios lo creó a través de quién, de Cristo, el cual era su verbo, su palabra. Amén. Y sin Él, Dios no creó nada. Amén. O sea, a partir de su palabra, o Dios emanó, por así decirlo, todo lo que Él creó, seres humanos, animales, que nadan, que se arrastran, que vuelan, inclusive los ángeles que son mayores que nosotros en poder, y todas las categorías angelicales, y los millares y millares de ángeles que dice la Biblia que hay en el cielo, todos fueron creados por Cristo, por medio de Él. Amén. Amén. Cristo en el principio fue el que ejecutó, digamos así, la orden de Dios de crear. Cuando Él dijo, hagamos al hombre, era Cristo haciendo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sí me entiendes? Cuando Él dijo, bueno, hagamos los animales, era Cristo haciendo los animales. Un ejemplo, pues. Igual pasó con los seres celestiales que no podemos ver, pero que hay millones y millones y millares de ellos, incluyendo los ángeles caídos, que obviamente Dios no lo creó como demonios, sino que ellos por su soberbia y reverdía cayeron de su lugar. Amén. Desde que todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él, por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Que es Cristo, que es el verbo creador, ¿verdad? Pero también todo fue creado por Él y para Él. O sea, Dios lo creó con el fin. Dios todo lo que creó lo creó con un buen propósito, ¿verdad? ¿Y cuál es ese buen propósito? Con el que Dios creó al hombre y también a los ángeles, la alabanza de su gloria, que tanto los seres humanos como los seres angelicales tuviéramos el beneficio eterno, la dicha eterna, el gozo eterno de estar con Dios y servirle para la eternidad. Ese es el plan de Dios. Amén. Entonces Dios nos crea con un buen propósito. El buen propósito es servirle. O sea, Él nos creó con un propósito, y el propósito es que seamos para Él. Y usted dirá, hermano, ¿y por qué Dios quiere que seamos para Él? ¿Acaso no podemos tomar nuestra propia decisión? Sí, podemos. Y gracias a que el hombre tomó su propia decisión, estamos como estamos. Es decir, el mundo cayó, el mundo está mal en peor, el mundo está hecho un caos por todas partes.
es precisamente porque siempre elegimos estar separados de Dios. Y como Dios es la fuente de todo bien, mientras más separados de Dios estemos, peor no va a ir. Así que cuando Dios nos crea, ¿verdad? Y crea a los ángeles, Él sabe que lo mejor que le puede pasar a sus criaturas es que ellos coexistan con su creador. Porque Él sabe, ¿verdad?, que no hay nada más deleitoso, más glorioso y más hermoso que estar en su presencia. Y Él sabe que la criatura va a encontrar su verdadero significado solamente en Él, porque Él lo creó para eso. Es como si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo tengo una computadora de esa última tecnología, un ejemplo, y yo lo que hago en la computadora es, no sé, cosas sencillas, no lo utilizo para nada extraordinario, cuando podría. Esa computadora está perdiendo su razón de ser. Cuando una persona se aleja de Dios para ir a hacer lo que a ella le dé la gana, esa persona pierde su razón de ser y trata de encontrar esa razón de ser en otras cosas y prueba muchas cosas para sentirse lleno y conforme, y la mayoría de la gente no se da cuenta que sí, igual, porque nosotros fuimos creados por Dios, pero también fuimos creados para Dios. Entonces, cuando nosotros no estamos claros del propósito de nuestra existencia, queremos llenar ese vacío existencial con cualquier cosa. Y lastimosamente, la gente que ha pasado por eso se da cuenta de que no puede, de que por mucho que tenga dinero, por mucho que tenga fama, por mucho que tenga millones y trillones de dólares, eso no lo llena. ¿Por qué? Porque fuimos creados con un propósito, y el propósito es coexistir, cohabitar y estar en comunión con nuestro Dios perpetuamente y para siempre. Hermano, ¿qué tiene bueno eso? Bueno, que en su presencia hay plenitud de gozo, que en su presencia es donde está la verdadera vida. Eso es lo que significa. O sea, Dios, cuando nos creó a nosotros y a los ángeles, Él de una vez, Él ya sabía cuál era el mayor bien que nos podía hacer. ¿Y cuál es el mayor bien que Dios le puede hacer a una persona? Estar con esa persona, coexistir, cohabitar, coinonía con Dios, con nuestro Dios. Eso es lo mejor que Dios nos puede dar, Él mismo. Él mismo es lo mejor que nos puede dar a nosotros. Que eso era lo que tenía Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. Por eso que ellos estaban felices, happy, porque obviamente con Dios en medio del jardín, por decirlo así, con Dios paseándose por el jardín, a ellos no les faltaba nada, siempre se sentían plenos, siempre se sentían gozosos, felices, dichosos, bienaventurados, en fin. Entonces, por eso es la razón de que Dios nos crea, ¿verdad?, por medio de Cristo, que es su palabra, pero también nos crea para Cristo o para Dios. ¿Por qué? Porque el estar con Él es lo mejor que nos puede pasar, y Él lo sabe, porque Él lo sabe todo, y Él reconoce que no hay ser más glorioso, más hermoso y más excelso que Él, y Él quiere que sus criaturas lo conozcan. Y por eso también
vimos a Jesús, o entendemos, o como dice la Escritura, sabemos que Jesús es la parte visible del Dios invisible. Jesús es la voluntad de Dios, por así decirlo, para acercarse al hombre, para que el hombre lo conozca personalmente, face to face. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento se decía, por ejemplo, de Moisés, que él hablaba cara a cara con Dios. En varios pasajes de eso dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pero ese cara a cara no era que Moisés veía una figura, no. Moisés escuchaba la voz audible de Dios. Como que si yo escuchara a Dios, por ejemplo, pero yo no veo a Dios. Pero si yo sé que el que me está hablando es Dios. Y cuando dice que hablaba cara a cara con un amigo, es que Dios le contaba las cosas a Moisés en plena confianza. Dios confiaba en Moisés. Y él le contaba las cosas a Moisés con confianza. ¿Me entiendes? Él le decía a Moisés las cosas cara a cara. Él no se lo montaba por sueños, por visiones, sino que él sabía que su siervo Moisés iba a cumplir y él venía, y le hablaba a Moisés, y Moisés hacía lo que Dios le daba. Fue fiel en toda la casa de Dios, Moisés. Y bueno, pero nosotros ahora no podemos ver a Dios de esa forma. Pero por medio de Cristo Jesús, su único Hijo, amén, el Verbo encarnado, sí podemos conocer a ese Dios con el que Moisés habló cara a cara. Amén. Gloria a Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y Él de todas las cosas suscita. Aquí está claro, Cristo es eterno. Es decir, Él es eterno. Cuando Él dice, Él es antes de todas las cosas, ahí está diciendo Cristo es Dios, el Verbo es Dios. Que es la imagen visible de Dios invisible, Él es antes de todas las cosas. ¿Quién es Cristo? Y por medio de Él todas las cosas subsisten. O sea que no solamente Él creó todas las cosas, Él es el creador, sino que también Él tiene poder para hacer que todas las cosas sigan subsistiendo. O sea, para que las cosas no dejen de ser. Miren, ¿qué pasaría si Dios dejara de ser? Explotaríamos en 1000 pedazos. Hermano, la tierra está girando gloriosamente o milagrosamente en la nada. ¿Cómo ustedes se explican que un planeta tan grande como la Tierra esté colocado en una pequeña parte de un universo gigantesco y que este planeta siga girando y girando y girando y girando y girando y que nada puede tener su rotación? Y que en ese planeta haya vida, cuando en ningún planeta, en ningún otro planeta del sistema solar se ha confirmado vida. Algunos allí inventan que extraterrestre, que alien, que bueno, yo no creo en nada de eso. Los cristianos no creemos en nada de eso, son cuentos. Pero como ustedes, o sea, ¿cómo podemos negar la existencia de un Dios que hace que este mundo funcione tan correctamente como lo hace? Es decir, ¿cómo sabe una planta, o quién le dijo a una planta que ella tenía que hacer un proceso que se llama fotosíntesis para que por medio de ese proceso nos diera el oxígeno a nosotros?
¿O quién hizo las cosas tan perfectas para que el sol se ocultara de día y la luna saliera de noche? Esta es la palabra que un día le clama o proclama sabiduría a otro. ¿Amén? Entonces, es así. Dios sigue siendo Dios, Él está en su trono y Él mantiene todas las cosas en completo y perfecto funcionamiento por la palabra de su poder, por el verbo, el cual es Cristo. Por Él Dios hace que todas las cosas sigan funcionando perfectamente para su gloria. Amén. Dice, y Él es antes, ok. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Miren, hermano, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y gloria a Dios que la cabeza de la iglesia es Cristo. Porque si la cabeza está bien, todo el cuerpo va a estar bien. Si la cabeza es santa, el cuerpo tiene que ser santo. Si la raíz, hablando de esta ilustración que hizo, que se hace el libro de los romanos, sobre el polvo de Iraya, que es la raíz, y después habla del verdadero olivo, ¿verdad? Que es Cristo, ¿verdad? Si el verdadero olivo es santo, las ramas que estén conectadas a él van a ser santas. Amén. Entonces, hay que darle gloria a Dios. Porque la cabeza de la iglesia no es un hombre, hermano. Porque imagínense un ejemplo. Que un pastor de cualquier iglesia fuera la cabeza de la iglesia. Pero un pastor, ¿qué es un pastor, hermano? Un hombre que ciertamente guiado por Dios, un hombre que ciertamente tiene comunión con Dios, pero un hombre que puede caer, un hombre que puede fallar, un hombre que se puede equivocar. Pero nuestro Dios y su Cordero, su Verbo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él no se equivoca, Él no falla, Él no erra, Él es inmutable. Entonces, gloria a Dios que puso al más hermoso de sus hijos como cabeza de la iglesia. Porque si la iglesia estuviera fundamentada, o la cabeza visible de la iglesia fuera Pedro, como lo creen los católicos romanos, entonces, bueno, verdaderamente la iglesia ya no existiría. Si la cabeza de la iglesia hubiera sido Pedro, ya la iglesia no existiría. Un hombre tan débil como Pedro, que negó a mi Señor Jesús 3 veces. Un hombre tan débil como Pedro, que mi Señor Jesús lo tuvo que reprender. Aparte de mí, Satanás. A él no, a Satanás, pero Satanás lo está usando a él para tentar a mi Señor Jesús. Un hombre que se equivocó aun cuando ya tenía el Espíritu Santo en él. Pablo lo tuvo que reprender en público. Entonces, si la iglesia, si el poder de la iglesia hermano, espérenme un momento que voy a sacar al Pedro, por favor.
Amén, hermano. Disculpen la interrupción. Como le decía, si la cabeza de la iglesia fuera un hombre común y corriente, la iglesia dejaría de ser, pero gloria a Dios que nos ha dado a Cristo, que Cristo es la cabeza y que en Él podemos confiar porque Él es el fundamento eterno, colocado por Dios, inamovible. Amén. Y en Él podemos estar seguros. Gloria a Dios. Perdón. Dice, Él es el principio, Él es el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que todo tenga la preeminencia. El que es el principio, el primogénito de los muertos. Ok, Jesús es el primero, ok, el más importante, el que era. Pero también Jesús es el primero en resucitar para la vida eterna, para que Él tenga todos los lugares más importantes. Aún en los resucitados, Cristo tiene el primer lugar, el lugar de más importancia entre los resucitados. Porque claro, aunque Lázaro resucitó, aunque Talita Cumi resucitó, ellos resucitaron resucitaron temporalmente. Sus cuerpos fueron vivificados temporalmente, pero luego volvieron a morir. En cambio, Cristo resucitó para nueva muerte, por eso que Él es, aparte de ser el primero en todo, también es el primero en resucitar para la vida eterna, porque así le agradó a Dios para que Él tuviera el lugar más importante en todo. Amén. Por cuanto le agradó al Padre que le avisaste toda la plenitud, y también agradó a Dios también agradó a Dios Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Qué significa eso? Bueno, como ya le dije en un principio, en Cristo habita todo lo que Dios es. Dios es bueno, Cristo también lo es. Dios es santo, 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 Cristo también lo es. Dios es todopoderoso, Cristo también lo es. Dios es omnisciente, Cristo también lo es. Todo lo que es el Padre también lo es el Hijo y el Espíritu Santo también, pero estamos hablando aquí más puntualmente de la persona del Hijo. Entonces a Dios le agradó que en el Hijo habitase todo lo que es el Padre. Amén. O sea que por eso es que al estar contemplando al Padre, estamos contemplando al Hijo. Al estar obedeciendo al Hijo, estamos obedeciendo al Padre. Al estar amando al Hijo, estamos amando al Padre. Porque el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Su coinonía es inmutable, su simbiosis es inalterable. O sea, ellos son uno estrechamente. Amén. Y esa unidad no dejó de ser, aun cuando Cristo vino al mundo. El Padre seguía en Él y Él seguía en el Padre. Amén. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas. Por medio de Él reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, siendo la paz mediante la sangre de Jesús. Amén. Y por medio de Él, Dios quiso arreglar, restaurar, alegrar, restaurar todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Te diría, hermano, pero en los cielos no hay nada que restaurar porque... sí, pero recordemos que el pecado comenzó en los cielos. ¿Qué le quiero decir con esto? Que por causa de
rebelión de Satanás, muchos ángeles, muchos servidores de Dios cayeron y fueron convertidos en demonios, se convirtieron ellos mismos en demonios. Por lo cual, aunque Cristo no vino a salvar a los ángeles caídos, sino a la raza humana, a los descendientes de Adán o al linaje de Abraham, ¿verdad? Cuando nosotros seamos completamente adoptados como hijos de Dios, vamos a morar en los cielos. Y esto es una idea mía. Tal vez nosotros vamos tal vez el pueblo de Dios va a estar, o va a suplir la vacante de los ángeles caídos. ¿Sí me entienden? O sea, Cristo va a ser, o mejor dicho, Cristo por su muerte y por su resurrección, Él va a restaurar también las cosas en los cielos, amén. Y también obviamente en la tierra, amén, porque recordemos que Dios va a hacer todas las cosas nuevas y mejores. Inclusive dice que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, cuando digo que es una cosa mía es porque la Biblia no lo especifica, pero como aquí dice que Cristo va a restaurar las cosas en los cielos y en la tierra, entonces bueno. O podemos hablar también de los cielos que nosotros vemos, que van a ser transformados en nuevo cielo y nueva tierra. Pero como la Biblia no es explícita ni especifica estos detalles, bueno, vamos a dejarlo así. Hermanos, yo creo que voy a dejarlo, vamos a llegar hasta el 23. Y mañana, si Dios quiere, vamos a llegar hasta vamos a terminar este capítulo, porque me está llevando mucho más tiempo de que quería, amén. Porque son muchas cosas que intento explicar, pero son cosas profundas. Y bueno, que me tengo un rato en cada una, entonces, en verdad. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos. Dice, fíjense bien, así, Él quiere restaurar todas las cosas en Cristo Jesús, las que están en los cielos, en la tierra, las que están en los cielos. Y dice, y haciendo la paz mediante la sangre en la cruz, el medio por el cual Dios va a restaurar todas las cosas, tanto en la tierra como en los cielos, el sacrificio de Cristo. Es la sangre de Cristo. Es Cristo. Él es el medio. Y es bien que Cristo siempre ha sido, Dios siempre le ha encargado al Hijo, por así decirlo, la tarea más importante, porque Él sabe que en el Hijo Él tiene la plena confianza de que el Hijo no va a fallar. Por ejemplo, Dios le encargó al Hijo, o a través del Hijo, Dios creó todas las cosas. Cuando yo digo hágase la luz no dijo no, yo no quiero ser porque no, Dios dijo hágase la luz y Jesús creó la luz. Cuando Dios dijo hágase la tierra no le funguñó y dijo no, pero que yo no quiero ser tierra porque yo quiero ser otra cosa. No, la tierra apareció porque el Hijo creó la tierra. Amén. La palabra de Dios creó aquello que Dios pidió. Amén. Entonces, Dios sabe, ¿verdad?, que cuando Él se apoya en el Hijo, o cuando Él encarga al Hijo algo, el Hijo no tiene ápice de error. Es decir, el Hijo lo cumple porque lo cumple. Porque el Hijo es todopoderoso.
Entonces Dios, siempre que Dios ha querido hacer algo bueno, importante, maravilloso, ahí ya estaba el Hijo. Amén. Junto al Padre, amén. Entonces, en la salvación del creyente, Dios no envió un ángel para salvar a los hombres. Un ángel pudo haber fallado. Si Dios hubiera encomendado a otro profeta esta tarea, el otro profeta hubiera fallado y además no era adecuado porque era pecador. Pero cuando Dios envía al Hijo, Dios tiene la garantía de que el Hijo no va a fallar. Porque todo lo que es Dios es el Hijo. Entonces, como Dios nunca ha fallado, Él sabe que por ende el Hijo nunca va a fallar. Entonces no hay nada más seguro que enviar. No hay nada más seguro para Dios Padre que enviar a Dios Hijo. Amén. Que es la imagen visible de Él. Y al tener todos sus atributos, Él sabe que el Hijo no le va a fallar, porque Él conoce que el Hijo nunca le ha fallado. Amén. Entonces dice, en otro tiempo y enemigos, dice, y vosotros también, que era otro tiempo extraño, enemigos en vuestra mente, haciendo más a gritar. Dios quería reconciliar todas las cosas. O sea, Dios quiere restaurar todas las cosas y lo va a hacer por Cristo. La visible, la invisible, la tierra, el mar y las profundidades. Y el dominio de todos los potestades, Dios lo va a restaurar todo por medio de Cristo. ¿Me? Pero también dice que cuando Dios quiso reconciliar al hombre con Él, no había nadie mejor que enviar, sino aquel que ha hecho siempre el 100% de su voluntad, sino aquel que nunca le ha fallado, sino aquel que es semejante a Él en todo, Cristo. Entonces Dios envió a Cristo a reconciliarnos a nosotros con Él, porque nosotros éramos malos. Bueno, todavía creo que lo somos, pero antes nosotros estábamos de espalda a Dios, antes nosotros éramos enemigos de Dios, y Dios, ¿a quién cree que Dios usó para reconciliarnos con Él? A Cristo. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Entonces Cristo nuevamente es que se encarga de la importantísima tarea de llevar al hombre a Dios. Nadie viene al Padre, nadie viene al Hijo, si el Padre que me envió no la trae. O sea, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no la trajera. Es Dios el que nos lleva al Hijo. Y una cosa, cuando Dios nos lleva al Hijo, escuchen bien, si es Dios el que te ha llevado al Hijo, el Hijo no va a fallar en llevarte al Padre. Es decir, si Dios te da en las manos del Hijo, el Hijo no va a fallar en darte al Padre. O sea, es una garantía. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, es porque Cristo te llevó al Padre. Es porque el Padre te llevó al Hijo. Y si el Padre te llevó al Hijo, lo mismo va a ser el Hijo y te va a llevar al Padre. Amén. Amén. Es Dios el que siempre toma la iniciativa
porque es Dios el único que tiene el poder para revertir, es el mismo Dios el único que tiene el poder para revertir lo que el hombre introdujo por su pecado al mundo. Es Dios el que saca de vuelta o saca a la luz la vida eterna por medio de Cristo. Entonces siempre el que tiene que cobrar primero y el que tiene que cobrar sí o sí es Dios, para que nosotros podamos recibir bendición y vida eterna. Amén. Entonces vamos a continuar. Dice que éramos extraños, que estábamos muertos, que no queríamos a Dios, pero Él nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha y irreprensibles delante de Él. Fíjense, Cristo nos reconcilió con Dios, pero en su cuerpo de carne. En esa parte visible, en esa imagen visible de Dios invisible, fue que Cristo nos reconcilió. ¿Por qué Él nos podía reconciliar con Dios? Porque Él sabe, mejor dicho, lo que es Dios, pero al encarnarse, al tomar nuestra carne y nuestra sangre, Él también sabe lo que es ser un humano débil, ¿verdad? Ustedes entienden qué sentido lo digo. Y por eso dice la Escritura que solo en media hora entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único ser capacitado, habilitado, perfecto para la tarea de reconciliar al hombre con Dios es Cristo. El único, o sea, el único y el mejor, o sea, en los cielos de los cielos, Dios tiene millares y millares de ángeles. Bueno, ningún ángel de los millares y millares de ángeles que hay en el cielo, tronos, potestades, dominio, bueno, todos arcángeles, serafines, querubines, ninguno podía cumplir esta tarea. Ninguno estaba habilitado para cumplir esta tarea. Porque los ángeles, aunque conocen la voluntad de Dios, los ángeles nunca habían experimentado ser hombres. Los ángeles no podían darse el sacrificio por nosotros. Porque el sacrificio tenía que ser humano. Porque era para redimir a la raza humana. Y los ángeles, como son espíritus, ellos no pueden darse por nosotros. Igual, yo creo que cualquier ángel que Dios hubiera enviado hubiera fallado. Pero el Hijo, que nunca le ha fallado, cuando Dios creó, el Hijo no falló. Creó todo lo que el Padre quiso, lo creó por medio del Hijo. Cuando Dios quiso reconciliar al hombre consigo mismo, bueno, vamos a enviar al Hijo. A mi Hijo, porque es el único que yo confío 100% de que Él siempre va a lograr las cosas. Y porque yo lo sé, porque Él es igual a mí. Y yo siempre consigo todo lo que quiero. Así que mi Hijo, que sale de mí, que tiene el mismo atributo que yo, por ende le va a conseguir todo lo que Él se proponga. Entonces, Cristo nos reconcilió con Dios, era el único acto para esto, pero nos reconcilió con Dios en un cuerpo de carne. O sea, Él habitó entre nosotros en un cuerpo carnal, físico, como el que tú y yo tenemos, que está expuesto a muchas debilidades. Amén. Pero a diferencia de ti y de mí, Él no tiene pecado, Él nunca pecó. Amén.
¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. ¿Para qué? Para podernos acercar a Dios. Pero no solamente para podernos acercar a Dios, sino para que nosotros podamos habitar con Dios para siempre. ¿Y cómo podemos nosotros habitar con Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder habitar donde Dios habita? Ser igual a Dios, ser semejante a Dios, ¿cierto? Ay, hermano, ¿y cómo si usted dijo que seguimos siendo pecadores, cómo podemos ser semejantes a Dios y pecadores a la vez? Bueno, ahí también entra Cristo. Ahí entra la justicia de Cristo puesta en mi cuenta, por lo cual yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Y aunque yo no lo pueda ver con estos ojos, ¿verdad?, a Dios, y puede estar en su trono de gloria personalmente, face to face, glorificándole, ciertamente yo puedo acceder a Dios por medio de Cristo, espiritualmente hablando. Ya llegará el día que con cuerpo glorificado, ya llegará el día que plenamente glorificado adoremos a Dios presencialmente, amén, con todo nuestro ser. Pero ahora lo adoramos en espíritu y en verdad, amén. Entonces, sí, entonces Él nos va a presentar a Dios irreprensible por medio de su sacrificio, que nos lavó, y por medio de su justicia, que fue puesta en nuestra cuenta, para que seamos irreprensibles, para que cuando estemos delante de Dios, Dios no vea nuestro pecado, sino que vea la justicia de Cristo. Dios va a ver el día de juicio: este está revestido de mi hijo, este está revestido de mi hijo, y por ende, este es mío, porque mi hijo lo salvó. Y la justicia de mi hijo está puesta en él, y por eso esa persona va a ser salva. Y mi hijo lavó sus pecados con su sangre. Entonces por eso este va a entrar al cielo. Los que no creen en Cristo no van para el baile. Amén. Bueno, ya vamos a terminar, hermano. Como le dije, vamos a darlo hasta aquí porque me llevé más tiempo de la cuenta. Es que era un pasaje muy extenso. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy ministro. Si permanecemos en la verdad del Evangelio, si permanecemos sedimentados, fundamentados, firmes en el Evangelio que se ha predicado por los profetas, por mi Señor Jesucristo, por los apóstoles, si permanecemos firmes en ese Evangelio, el Hijo, Dios, el Hijo nos va a presentar irreprensibles al Padre. Amén. ¿Por qué irreprensible? Porque bueno, nos lavó con su sangre preciosa y gloriosa, y ahora estamos revestidos de Cristo. Por ende, cuando nos presentemos al Padre, revestidos del Hijo, Él va a ver al Hijo en nosotros, Él va a ver la justicia del Hijo en nosotros, por lo cual vamos a ser salvos, ¿verdad? Pero para eso tenemos que permanecer en el Evangelio, permanecer en la verdad, permanecer en lo que hemos creído, no negociar nuestra fe, no amordarnos al mundo, no querer por agradar a unos negar a Cristo. No, para llevar bien con fulanito, yo voy a decir que está bien ir a la discoteca para que el fulanito me vea bien y vea que soy moderno. No, como a mí me gusta esa muchacha, yo no le voy a decir que soy cristiano, porque ya no es cristiana, ya ahí hay un error, porque yo es igual, pero el ejemplo que estoy poniendo,
No, yo no voy a decir, me gusta demasiado la muchacha, pero yo, como una cristiana, no le voy a decir, no voy a ser que se vaya a espantar cuando le diga que soy cristiana. Entonces ahí estamos negando a Cristo por asuntos terrenales. Entonces ahí, en esos dos ejemplos, no lo estamos manteniendo firme en el Evangelio. Amén. En la predicación de la palabra, de la cual Pablo era ministro. Entonces, bueno, hermano, ya por aquí lo voy a dejar hasta el día de hoy. Dije que hasta el 29, pero corrijo, lo vamos a dejar hasta el 23, ¿verdad? Hasta el 23. Nos vamos a dar hasta aquí, hasta el 23, viendo esta enseñanza. Ahora que la veo, ahora que la leo con ustedes, veo como Dios siempre ha usado a su Hijo, a su Verbo, para hacer lo más grande y lo más hermoso. Siempre ha estado incluido en las maravillosas obras de Dios, su Verbo. Es decir, cuando Dios quiere hacer algo excelso, maravilloso, glorioso, Él siempre lo hace a través de su Hijo amado. Por eso es que dice también que Jesús es la diestra de Dios. La diestra en la mano poderosa, por así decirlo, ¿verdad? Y es por medio del cual Dios ejecuta su voluntad. Y en ese Cristo. Fíjense, aquí vimos cuando Dios creó todas las cosas, ángeles, principados, potestades, visibles e invisibles, a Cristo. Cuando Dios quiso salvar al hombre, ¿a quién manifestó en carne? A Cristo. ¿Por qué? Porque lo que ya vimos, Cristo siempre iba a tener la preeminencia y Cristo siempre iba a hacer la voluntad de Dios al 100%. Entonces es maravilloso ver la confianza, ¿verdad? Y la coinonía que tiene el Padre y el Hijo y el Padre. Y obviamente el Espíritu Santo también está en esta ecuación. Pero como aquí no se menciona, por eso que no lo he mencionado. Pero los tres están en completa armonía. Su voluntad es la misma, su poder es el mismo y su señorío es el mismo. Amén. No lo menciono porque el texto no lo hace. Pero si el Padre está obrando y el Hijo está obrando, o sea, no hay duda que el Espíritu Santo también está ahí. Amén. Aunque el texto no lo diga taxativamente. Amén. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga mucho. Disculpen que haya mentido. En realidad no fue que mentí, pero creía que iba a poder poner más versículos, pero en verdad los versículos, yo lo que pasa es que yo no leo la enseñanza, sino que yo la leo aquí. Entonces, en verdad tenía demasiado contenido. Cuando me meto en la enseñanza tiene mucho contenido y bueno, tal vez no tuve en cuenta eso. Pero gloria a Dios, lo dejamos hasta aquí. Y con el favor de Dios, si Dios quiere me lo permite, me da bien salud mañana o tal vez pasado mañana estaremos continuando esta hermosa carta a los Colosenses. Y bueno, hermanos, como siempre les digo, oren por mí. Lo que le quise decir a que no leo es que yo no preparo la enseñanza, sino que yo voy leyendo y lo que el Señor me va dando a entender, yo lo voy expresando. O sea, yo no me pongo todos los días a hacer una enseñanza, porque si me pusiera a hacer una enseñanza solamente lo haría una vez a la semana, porque me tomaría el tiempo y siento que
cuando lo hago así no fluyo igual, o sea, no lo hago de la misma manera. Tal vez son ideas mías, pero bueno, eso es lo que quise decir. Bueno, hermanos, bueno, Dios me los bendiga, Yahvé me los bendiga y me los guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Hermanos, como siempre les pido, pónganme en sus oraciones para que Dios me dé fuerza, me dé ánimo y me dé mucha salud para seguir predicando su evangelio y no cansarme ni fatigarme, sino que mi hombre espiritual sea renovado y yo tenga cada vez más anhelo de predicar el evangelio. Dios me lo bendiga, hermano, feliz noche. Que el Señor, que nuestro Dios de Israel y nuestro Señor Jesucristo sea con todo su pueblo santo y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, feliz noche.